versículos 21 al 23. Esdras 8. Esdras capítulo 8. Versículo 21 al 23 vamos a leer. Ok, dice, Esdras ha estado señalando, hablando sobre el viaje que va a emprender de Babilonia a Jerusalén. Entonces dice aquí versículo 21: entonces proclamé allí junto al río Ahava un ayuno para que nos humilláramos delante de nuestro Dios, a fin de implorar de él un viaje feliz para nosotros, para nuestros pequeños y para todas nuestras posesiones, porque tuve vergüenza de pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino. Pues habíamos dicho al rey: la mano de nuestro Dios es propicia para con todos los que lo buscan, pero su poder y su ira contra todos los que lo abandonan. Ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios acerca de esto, y él escuchó nuestra súplica. Ok, una de las cosas importantes era el hecho de que, de hecho voy a leer el versículo 31, dice: partimos del río Ahava el día 14 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros, y nos libró de mano del enemigo y de las emboscadas en el camino. Ahora, en el contexto de este pasaje, Esdras halla el favor del rey Artajerjes, y el rey lo manda a Jerusalén. Esdras va para establecer el culto correctamente, enseñar la ley de Moisés. Él es levita, él es de la familia sacerdotal, él es de la familia de Sadoc, y entonces les corresponde el sacerdocio. Y él, una de las cosas importantes es que el rey le da dinero o le da oro. De hecho, por ahí tenemos, si ven en el versículo 26, pesé pues y entregué en sus manos 22.1 toneladas de plata y utensilios de plata que valían 3.4 toneladas y 3.4 toneladas de oro, también 20 tazas de oro que pesaban 1000 daricos, 8.5 kilos, y 2 utensilios de fino y reluciente bronce, valiosos como el oro. Es decir, Esdras iba a llevar de Jerusalén, de Babilonia, hasta Jerusalén, iba a llevar un cargamento enorme de plata, de oro, y es obvio que aunque está bajo la protección del rey en Susa, en la capital de Persia, pues eso está muy lejos como para protegerlo en el camino, ¿verdad? Pero entonces Esdras nos confía una situación. Él proclama ayuno para humillarse delante de Dios, para implorar un viaje feliz para nosotros, nuestros pequeños, porque no iba solo, llevaba un grupo de gente, y para todas sus posesiones. Ahora, él podía haber pedido soldados. En el caso de Nehemías, cuando Nehemías fue desde la capital, desde Susa hasta Jerusalén, Nehemías iba acompañado del ejército persa. Pero en el caso de Esdras, él dice: me dio vergüenza pedir al rey tropas y hombres de a caballo para protegernos del enemigo en el camino, de los ladrones, de cualquier ciudad donde pasaran y vieran como el cargamento que traían, y entonces los asaltaran, los mataran, etc. Y entonces lo que él proclamó ahí, donde reunió a todos, a una gran cantidad de gente, como unas 300 personas que iban con él, y todo este cargamento, lo que él hizo pues fue pedir y mandar a todo el grupo que ayunaran antes de salir al viaje y humillarse delante de Dios para que el viaje fuera feliz. Dice: la mano de nuestro Dios
es propicia para con todos los que le buscan, pero su poder y su ira con todos los que lo abandonan. Ese es el testimonio de Esdras al rey. Y entonces sería incongruente que, considerando que Dios los va a guardar, le pidiera además soldados al rey para que los protegieran. Y dado que él habló y dio este testimonio ante el rey, dijo: ¿qué tenemos que hacer? Pues procurar la protección de Dios. Ahora, el asunto es que el viaje pudo haber sido, finalmente pudieron haber llegado a su destino en medio de muchas dificultades y fallas, pero Esdras prefirió lo que diríamos que es más la previsión antes que la solución de un problema, prever antes del problema para el viaje, buscar a Dios. En este caso fue el ayuno y humillarse delante de Dios para implorar un viaje feliz. Generalmente muchos cristianos dan por hecho que si van a algún lugar, pues van a llegar y ya no buscan la protección de Dios. Si pensamos que vamos a desarrollar alguna actividad, pues ya no necesariamente uno está buscando la protección de Dios. Simplemente pues pide continuamente que Dios le guarde. Pero el asunto es que aquí destaca el hecho de que el viaje era largo y además el viaje era peligroso. Había muchos grupos de bandidos, había gobiernos incluso que, aunque estaban bajo dominio persa, pues podían atacarlos, etcétera. Toda esta situación, lo que nosotros debemos aprender de esto es precisamente aprender a buscar a Dios, a humillarnos delante de Dios, a prever antes de las situaciones. Si tenemos algo que llevar a cabo, pues tenemos que orar. Yo en la semana estoy orando por el mensaje el domingo, especialmente los sábados. Tomo un tiempo para orar por la iglesia que va a escuchar el mensaje, por el mensaje que he estado preparando, porque sabemos que tenemos que poner las cosas en manos de Dios. Ahora, como iglesia tenemos cosas por delante para hacer y tenemos que buscar a nuestro Dios. Si tomamos un tiempo para ayunar como iglesia a inicios del año, pero es necesario que nosotros mismos podamos comprender la importancia de esta reunión de oración, porque estamos acostumbrados a tener problemas y clamar a Dios en medio de los problemas. ¿Por qué no clamar a Dios antes de los problemas? Esa sería la cuestión. Y es cierto, Dios nos transforma a través de los problemas, pero miren, hay algo importante. Dios nos puede transformar sin necesidad de los problemas. Una de las cosas que destaca la palabra es, nosotros vamos a Primera de Pedro, algo que nos enseña Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Una vez platicando con un pastor, él hacía este señalamiento cuando hablamos sobre los conflictos y decía él es Primera de Pedro 1:6, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque por ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. Y como utiliza la palabra si es necesario, aunque es cierto que al final de la carta dice: y el Dios de toda gracia, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, los restaurará, afirmará, establecerá y fortalecerá. Pero lo que nosotros debemos entender es por qué razón Pedro utiliza el si es necesario. Porque una de las cosas es que nosotros podemos clamar a Dios aún sin tener los problemas. ¿Pero por qué son los problemas? Porque Dios está formando en nosotros el carácter. Y la pregunta es, ¿podrá ser que el carácter se forme aún sin los problemas? ¿Será que nosotros podemos aprender sin tener los problemas? Esa es una cuestión de sabiduría. Esdras daba por hecho que Dios lo enviaba a Jerusalén y iba a llegar a Jerusalén. Tenemos que aprender del viaje de Pablo a Roma, que Dios le había dicho que él iba a enfrentar reyes, iba a predicar delante de reyes, de gobernadores, y que era necesario que fuera a Roma. Pero en el viaje a Roma tuvo muchos conflictos. Ahora, no estamos diciendo que algo faltara con Pablo, pero sabemos que el testimonio está ahí para mostrarnos que el propósito de Dios se puede cumplir
como dice Esdras, un viaje feliz en el que Dios escuchó nuestra súplica, o podemos viajar en medio de dificultades como pasó con Pablo. Y ni uno ni al otro le faltó fe, sino que ambos son muestra de que nosotros podemos vivir una vida quieta y apacible. Lo que es necesario que hagamos es que nosotros comprendamos la importancia de nuestra comunión con Dios. Ese es el asunto. No estamos señalando falta de fe en Pablo como para decir, bueno, es que si Pablo hubiera ayunado, orado más. No, porque sabemos que él entendía el propósito de Dios. Pero Dios lo usó a él así como usó a Job. A Job lo usó para mostrarnos que aún un hombre que puede ser agradable a Dios también puede ser sometido a dificultades. Lo que estamos señalando es el hecho de que buscar a Dios antes de los conflictos tiene también su importancia, tiene también su mérito. Que podamos nosotros estar constantemente clamando a Dios, porque miren, en medio de la dificultad vamos a clamar a Dios, porque no estamos acostumbrados a clamar a Dios sin la dificultad. Entonces aprendamos a clamar a Dios sin la dificultad. Esa es parte de la obra de Dios. Lo que llama la atención es que Esdras era un hombre que hallaba el favor de Dios. Esdras finalmente en el capítulo 7, de hecho, dice que Esdras halló el favor de Dios, luego pueden buscar ahí el versículo, halló el favor de Dios porque él decidió involucrarse en la ley de Dios y ponerla en práctica, y por lo tanto él mismo halló el favor de Dios. Por ahí en el capítulo 7, ahorita no lo destaqué, pero él halló este favor del rey porque él había propuesto poner su vida en las manos de Dios. Y Esdras finalmente tuvo un viaje apacible. La Biblia nos habla de hombres de paz que vivieron en paz, hombres que buscaron a Dios y Dios les concedió vivir en paz. Aunque hoy en día una vida apacible se le llama una vida aburrida. Es una locura en la mente actual, porque dicen, bueno, esos países donde el gobierno funciona y la policía y todo, son muy aburridos. No sabemos qué quieren decir en el hecho de que en nuestros países donde los gobiernos no funcionan como deberían, finalmente no estamos divirtiéndonos. Pero la verdad es que la gente, si no tiene emociones fuertes en su vida, pareciera que no vive. Por eso en países donde las cosas son muy apacibles, se buscan una gran cantidad de entretenimientos, una gran cantidad de emociones fuertes, pero la realidad es que vivir en paz es algo valioso. Tenemos nosotros que aprender a apreciar la gracia de Dios y la paz que Él nos da, y poder decir como dijo Esdras, leo nuevamente el versículo 31, partimos del río Ahava el día 12 del mes primero para ir a Jerusalén, y la mano de nuestro Dios estaba sobre nosotros y nos libró de manos del enemigo y de las emboscadas en el camino. El poder decir, Dios nos ha traído, pero nos ha traído en paz. Hay una cosa que es importante. Cuando Dios prometió al pueblo de Israel la tierra de Canaán, ¿cuál fue la forma en que se lo expuso? La forma en que buscó convencerlos de que era lo mejor. ¿Cómo describía Dios a la tierra de Canaán? Una tierra donde fluye leche y miel, una tierra de abundancia prácticamente les estaba diciendo. El asunto es que si fluye leche es porque el ganado come bien, si fluye la miel es porque hay bosques, porque hay animales silvestres, porque hay plantas, etc. Una tierra rica, abundante, para que ellos no tuvieran que estar batallando, porque el propósito de Dios, ¿cuál era? Que vivieran en paz. Sin embargo, dice el libro de Eclesiastés, Dios hizo al hombre bueno, pero ellos se buscaron muchos males, y es lo que pasa con nosotros. Tenemos nosotros que apreciar el disfrutar la paz de Dios.
porque por esa razón, cuando no apreciamos eso, es que empezamos a tener dificultades. Miren, hay que destacar algo. Lo que pasó en no sé si fue el Senado o la Cámara de Diputados, donde vino toda esta controversia porque alguien mencionó a Dios y bendijo. Y entonces hubo quienes se opusieron. ¿Qué debe hacer un cristiano en ese punto? ¿Quejarse? La verdad es que gracias a Dios vivimos en un país donde podemos congregarnos en paz. Pero estamos muy acostumbrados, como el resto de la sociedad, a quejarnos. ¿Qué deberíamos hacer nosotros como cristianos ante gobernantes que se quejan de que alguien mencione a Dios en la Cámara de Diputados? ¿Qué es lo que Dios espera que hagamos? Porque yo tengo algo, estoy convencido de algo. Todos somos bien cristianos mientras no se trate de política. Ahí sí que Dios se haga a un lado, porque mi opinión es más valiosa que la de Dios. Y hasta el más reformado he escuchado teólogos reformados prácticamente haciendo lo mismo. Porque incluso Juan Knox escribió un libro para quitar a la reina y él no pensó, bueno, el que pone a los que gobiernan es Dios. Pero el asunto es que cuando es de política, todo cristiano dice, aquí Dios, lo que no se meta, yo pienso mejor las cosas que Dios. Y no importa la opinión de Dios en su palabra. Pero ¿qué nos dice la palabra que debemos hacer cuando los gobernantes, y aún si lo fueran, pero cuando los gobernantes no son temerosos de Dios? ¿Qué debemos hacer? Orar por ellos, para que vivamos quieta y reposadamente. El orar para que los gobernantes se conviertan a Cristo es una mentira con la que Calderón hizo su campaña de gobierno, porque estaba bien metido con G12. Y ahí todos oraban porque si el gobernante es cristiano, el evangelio crece. Ya se dijeron muchas mentiras y muchos pastores fueron siguiendo el camino porque había mucha ignorancia en ellos. Pero la realidad es que debemos orar por los gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Dios quiere transformarnos a la imagen de Cristo, y lo que Él espera y desearía para nosotros, y nosotros deberíamos desearlo también, es que esa transformación se dé a lo largo de los 80, 90 o 100 años de vida que nos conceda en paz. Y esto es lo que nosotros debemos de considerar valioso. Dios nos va a transformar, que sea en paz. En lugar de entrar en controversia si los gobernantes tienen temor de Dios o no, ese es un asunto de Dios. ¿Qué debemos hacer nosotros? Orar por ellos. Si la iglesia le hiciera caso a Dios, no tendríamos conflictos de este tipo con los gobernantes, porque estaríamos habituados a orar por ellos. Pero entren a las páginas de muchos pastores que tienen su postura política y a cómo le tiran a determinado partido. Tenemos nosotros que aprender a tener ese temor de Dios y poder decir como Esdras que este viaje, que es nuestra vida, Dios nos escuchó y nos llevó en paz. Pero ¿cuál fue la característica de Esdras para el viaje? Que buscó a Dios, ayunaron y se humillaron delante de Dios. Creo que lo que debemos nosotros como iglesia hacer, y aquí concluyo todo esto que hemos hablado, es que para que como iglesia prosperemos en nuestra labor y podamos ver la vida de las personas transformadas, primeramente viniendo a los pies de Cristo y luego siendo instruidos en la palabra de Dios, hay una cosa que es vital que hagamos: humillarnos delante de Dios. De los gobernantes, de eso se encarga Dios. No podemos nosotros ni con una queja ni con una publicación hacer un cambio, pero sí podemos nosotros orar, porque Dios es el que se ha de encargar. Por esa razón nosotros debemos humillarnos delante de Dios, y esta es la parte importante. Dice Pedro, precisamente donde termina en este pasaje diciendo que, en este libro, donde él dice que si es necesario tengamos que ser afligidos en pruebas,
Él termina señalando esto antes de hablar después de haber sufrido. Dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humillarnos delante de Dios, que la respuesta de Dios, que la muestra de la gracia y el poder de Dios vendrá en su momento. Que la forma en que Dios ha tratado con nosotros, si nos humillamos delante de Él, se va a manifestar en su debido momento. Y esto es lo importante. Nosotros debemos estar bajo la poderosa mano de Dios para ser exaltados a su debido tiempo. Así es que vamos a tomar un momento para orar por la iglesia, por la sociedad y por los gobernantes, para que nosotros pongamos delante de Dios todo esto que ahora estamos viviendo. Pero antes de eso vamos a tomar un momento personal. Vamos a tomar un momento personal en oración y nos despedimos de los que nos ven por internet. Vamos a seguir orando aquí nosotros y vamos a cada uno hacer que esté delante de Dios en oración. Por ti, Señor, trayendo nuestras vidas en esta hora para humillarnos ante tu presencia, para que tú, Señor, seas reconocido en medio de nuestra sociedad como el verdadero Dios. Padre, gracias porque tú nos has llamado a ser luz en medio de esta sociedad. Y Padre, nosotros ponemos nuestra confianza y esperanza en ti, Señor, para que todas las cosas, Padre, que tú estás llevando a cabo, Señor, completes la obra para la cual, Señor, tú nos has llamado. Sabemos que lo primero es que nosotros nos humillemos delante de ti, delante de tu presencia, que pongamos nuestra vida y nuestro corazón en tus manos, Señor, para que tú a tu debido tiempo, Señor, respondas, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, te alabamos, te bendecimos, Señor, y buscamos tu rostro. Sabemos que mucho en nosotros aún debe humillarse delante de ti. Debemos entregar nuestras vidas delante de ti. Y para eso, Padre, es que tú nos estás llamando en este tiempo. A ti sea el honor y la gloria. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Hay un canto